Papá, Señor, nos presentamos delante de ti con necesidad, humildes, Señor, reconociendo que no sabemos nada y casi nada, Señor, y que te necesitamos a ti, Jesús, por encima de todo, de luces, de grandes estrategias, proyectos, de lo que no queremos, papá, es perder de vista dónde estás tú, Jesús. En medio de este desierto, Señor, en el que andamos, papá, no queremos saber el camino, queremos saber dónde estás tú, Jesús. Queremos ir como el pueblo de Israel en el desierto, Señor, que no se guiaban por las señales de la tierra, el camino, sino que su guía, su dirección era buscar la nube, buscar la presencia, buscar dónde estabas tú, Jesús. Y tú, era esa su dirección, era esa su guía, Señor. Y lo que reconocemos, papá, es que sin ti no somos nada, Señor. Que lo único que nos hace felices es ver tu reino, que lo único que nos hace disfrutar y sonreír, Señor, es tener esa convicción, Señor, y sentir tu presencia, sentirte a nuestro lado, tener la dirección, Señor, del Espíritu Santo. No ser como Caín y tener la maldición de Caín, que era andar errante por esta tierra, sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de compañía, sino que nosotros tenemos el Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña, nos da dirección. Jesús, necesitamos más de ti, papá. Pido por mí, pido por mis hermanos, Señor, que no sea solamente un mensaje que escuchamos y que archivamos en las miles de predicaciones que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, sino que es algo que nos transforme, papá, que tú remuevas lo interior, el interior de cada corazón, remuevas la tierra, lo oculto, lo que nos da vergüenza, lo que nos da miedo, Señor, y sea allí donde plantes tus semillas de amor, de verdad, de resurrección, Señor. Queremos tu presencia aquí, que esta iglesia sea viva, pero no por el activismo, sino por la presencia de Jesús actuando en los corazones, porque estamos arraigados en Él, Señor. Te necesitamos a ti, Jesús, y te pido esto en esta mañana, en un pueblo que muchas veces deja de clamar, Señor, que vive mudo en sufrimiento, Señor, y queremos conocerte, Jesús, queremos verte cada día, Señor. No saber de ti, no escucharte a lo lejos, sino entender que estás al lado, Jesús. Has hecho de nosotros tu casa y quieres caminar con nosotros en este desierto. Que tú nos has traído aquí, tú nos sacarás, Jesús. Te damos gracias, papá, por tu amor, y ayúdame a compartir, Señor, con la sencillez y sobre todo, papá, con lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y guía mis pensamientos, guía mis palabras, pero abre nuestros oídos. Todos somos aquí hijos, todos somos alumnos, Señor, y todos necesitamos a nuestro pastor. Sé nuestro pastor, Señor. Andamos como ovejas descarriadas, agobiadas, papá, y necesitamos un pastor, Señor, que nos cuide, Jesús, que mires no la careta externa, mira la necesidad de nuestro corazón y sánanos. Danos esa palabra, Señor, que nos levante de nuevo, nos haga volar como las águilas, Señor. Te necesitamos a ti, Jesús. Yo personalmente te necesito, papá. Manifiéstate en este lugar y en cada hogar, en el nombre de Jesús. No tengas miedo de ir a Egipto. No tengas miedo de ir a Egipto. Ese es el título. Tengo dos títulos. No tengas miedo de ir a Egipto y otro que lo diré más tarde. Pero una pregunta. ¿A quién le gusta que Dios le hable? Venga, ¿a quién le gusta que Dios le hable? Es decir, el que no miente. O sea, ¿a quién le gusta ahí que no enterarse de nada? ¿Por qué te gusta que Dios te hable? ¿Qué sabe más de él? Pero bueno, yo quiero saber qué quiere también, ¿no? La típica pregunta que llevas 20 años en el Evangelio y dices, ¿qué querrá Dios de mí? Entonces dices, vale, pues muchas veces intentamos buscar lo que Dios quiere y no conseguimos oírlo. Pero ostras, cuando consigues captar algo, cuando lees la palabra y por una vez te enteras de algo, no lees el texto, sino que de repente pues se enciende un versículo en el papel, se vuelve rojo ese versículo y te habla, ¿no? Y te trata personalmente en ciertas áreas y te asombra. Es impresionante. Cuando estás orando y de repente eres capaz de sentir como esa dirección del Señor, y dices, ostras, me está hablando, me está dando paz o está limpiando algo dentro de mi corazón. Es genial, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que Dios le hable? Conseguir descubrir esos tesoros ocultos en la palabra, en la alabanza, ¿no? Que no es simplemente una canción, sino que, no sé, de alguna manera consigues meter la llave, abrir el corazón y presentarlo delante de Dios y danzar con Él, ¿no? En la alabanza. Es impresionante.
Tengo otra pregunta. ¿A quién le gusta que Dios guarde silencio? ¿A quién le gusta que Dios no diga nada? Cuando estás orando durante mucho tiempo por diferentes situaciones y Dios está callado. Cuando estás en el desierto, pides ayuda y sientes que de alguna manera Dios está por ahí, pero no consigues aferrarte a Él. No tanto porque Él no esté, Él prometió que estaría, pero hay veces que parece que no. Y podemos sentirlo de esta manera o experimentar. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Que Dios ha guardado silencio. Yo personalmente, en muchas situaciones, dices, estoy orando, estoy pidiendo confirmación, dirección, y parece que Dios está callado, ¿no? Tienes dudas, empiezas a dudar. Dios es bueno, Dios realmente me ama, Dios... me he equivocado yo, escuché mal al principio y tomé decisiones incorrectamente y ahora me encuentro aquí porque decidí mal al principio. Empiezas a dudar de muchas cosas. Incluso puedes dudar de, bueno, ¿soy realmente salvo? ¿Soy realmente hijo de Dios? Y todas las verdades que un día empezaste a experimentar de repente se diluyen en ese mar de activismo, de ir al domingo y de repente has pasado un tiempo, estás en la iglesia, estás en el sitio correcto, estás en el momento correcto, pero dices, he perdido a Dios. Perdido a Dios. No porque Él se haya ido, sino porque lo he perdido, como las llaves. Las llaves no se han ido solas, las llaves las he dejado yo en un mal sitio. Y yo me he marchado y no me he acordado. A veces vivimos con Dios así. ¿A quién le gusta que Dios guarde silencio? Son momentos de esperar también, momentos de que Dios no dice nada y te toca esperar. Porque Dios es una persona, no es un juguete. Si Él quiere hablar, habla. Y si Él quiere callar, calla. Pero Dios siempre te... ¿Cómo? David, todos. Hay un montón de versículos. Como Habacuc dice, me subiré a lo más alto de la fortaleza, de la torre de vigilancia. Allí me sentaré y esperaré a que Dios conteste lo que le he pedido. Exacto, esperar continuamente. Pero es un momento que Dios guarda silencio y te dices, por algún motivo, no contesta. Pero Dios es bueno, Dios es sabio. Si no contesta es porque en ese momento es bueno no contestar. Pero es muy difícil pensar en estas cosas cuando estás sufriendo, ¿no? Dudas, esperas, sufrimiento. Dios se calla. Pero ¿sabes? Cuando empieces a dudar, recuerda que tú eres salvo porque un día Dios decidió guardar silencio. ¿Cuándo? En la cruz. No nos gusta el silencio, pero fue gracias al silencio que Jesús subió a la cruz. A veces parece que no tenga propósito, parece que no tenga sentido, pero Jesús, cuando estaban los que le acusaban delante de Pilato, Pilato le dice, ¿eres tú el Cristo? Y dice, tú lo dices, como una manera de decir, sí, es así. Y de repente todos los fariseos, todos empezaban a acusarle, tal, y Jesús se calló. Cuando le acusaban injustamente, se defendió. Cuando le empezaron a juzgar en base a la ley que él mismo había escrito, siendo Dios, siendo él el verbo, o sea, él era el cumplimiento de la ley y le estaban juzgando en base a la ley. Pero él se quejó, decidió guardar silencio. Dice que fue llevado al matadero como cordero que enmudeció cuando le llevan al matadero. Guardó silencio. Y gracias a ese silencio, hoy todos nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu de adopción que ¿qué hace? Clamar, Abba, Padre. Gracias a su silencio yo puedo clamar. Gracias a que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús siempre le había dicho Elí, le había dicho Abba, papá, en la cruz le dice Elí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero dices, Jesús nunca le ha llamado Elí, nunca le ha llamado Dios, siempre le ha llamado Abba. Pero en la cruz le dice Elí. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba transfiriendo esa adopción hacia nosotros. Jesús se dejó abandonar para que nosotros fuéramos adoptados y recogidos. Jesús se cayó para que nosotros hoy pudiéramos clamar y cantar y adorarle a Él y llamarle papá. Cuando dudes, cuando empieces a dudar, cuando Dios no hable, recuerda que fue gracias a un silencio que nosotros somos salvos. Dios nunca se equivoca.
Y si guarda silencio es por un propósito. El medio que utilizó Dios para salvar a toda la humanidad no fue un gran programa, no fue una gran estrategia, no fue una gran movilización evangelística, no fueron otro tipo de mensajes. Lo que utilizó Jesús para salvar a la humanidad fue una cruz, un instrumento de tortura. Sin ese instrumento de tortura, que era la cruz, es imposible que la salvación llegara hasta lo último de la tierra. Por eso Jesús dice que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No entendemos los silencios de Dios, no entendemos la cruz, pero siguiendo el modelo de Jesús vemos que es la única manera de llevar salvación, de poder transmitir ese mensaje. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te enseñó en la luz. Esto me lo enseñó un amigo mío. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios nos enseñó en la luz. Nunca dudes que Dios es bueno, que Dios nos ama profundamente y que siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Y aunque parezca tardar, espérala, porque ciertamente vendrá. Habacuc nos enseña sobre esto. Él responde, se queja delante de Dios y pregunta por qué, y ahora vienen estos que nos invaden, y él tiene dudas y preguntas, pero él toma una decisión. Voy a subirme a la torre de vigilancia, voy a mirar hacia el horizonte y voy a esperar, porque sé que un día Dios va a responder. Y Dios le dice, bueno, escribe la visión para cuando dudes poderla recordar. Y te aseguro que ciertamente vendrá y se cumplirá. No fallarán en un solo punto. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te enseña en la luz. Dios es bueno. Cuando Jesús moría en la cruz, ese sufrimiento, cada clavo, cada latigazo, Dios es bueno. Es importante, no vamos a hacerlo ahora, pero antes de ir a Getsemaní y a la cruz, Jesús, ¿sabes qué Jesús cantó? Jesús cantó. Antes de ir a Getsemaní, dice que estaban en la última cena, y antes de ir allí dice que cantaron los salmos. Y en la Pascua era habitual que antes de, cuando terminaban la cena y hacían todas las cosas, cantaban unos salmos, y eran los salmos del 115 al 118. Sería interesante que lo apuntarais y leyerais y que pusierais en situación Jesús cantando eso antes de ir a la cruz. Y vais a alucinar. Jesús cantando esto, dándole la gloria a Dios, porque empieza el Salmo 115, solo a ti Dios sea la gloria, no a los hombres, sino solo a ti. Y empieza a adorar a Dios justo antes de ir hacia el momento más difícil y duro de su vida. Ese es Jesús y Dios es bueno. Dicho esto, me gustaría que fuéramos a Génesis 46:3. Como he dicho al principio, el título de este mensaje era No tengas miedo de ir a Egipto. Y me gustaría también hablar del fruto del silencio, el fruto que produce el silencio. Y me ha encantado lo que ha compartido el señor Utrera de esa obra que sucede en lo interno y en lo oculto, y que me ha encantado la palabra. Es algo que está sucediendo en silencio, que nadie lo ve, que nadie se da cuenta, que nadie lo percibe, pero está ocurriendo. Y me ha encantado lo que has compartido y muchas gracias porque me ayuda y me confirma. Génesis 46:3. Y si no lo encuentras o te despista, pues yo los voy a ir leyendo y supongo que hay grabación y lo puedes escuchar luego. Génesis 46:3 dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo Dios a Jacob, no tengas temor de ir a Egipto, porque es allí donde haré de ti una gran nación. Es allí, en Egipto, donde haré de ti una gran nación. Y el versículo 4 dice, yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Pero es una pasada porque en este punto Dios ya les había prometido que la tierra en la que estaban era la tierra prometida y era la tierra que les iban a dar a los descendientes. En este punto ya lo había dicho Dios, no era algo nuevo. Le dice, yo esta tierra yo se la daré a tus descendientes donde estaban. Y de repente le dice algo que me parece que no tiene sentido. Vete a Egipto. Vete a Egipto, donde estaba José y hay toda una situación que ahora comentaremos un poco, pero le está diciendo, vete a Egipto. Y será allí en Egipto donde haré de ti una gran nación. ¿Y qué ocurrió en Egipto con el pueblo de Israel? ¿Qué ocurrió? Fueron esclavos
sea, pasaron muchas cosas, ¿vale? Pero ¿cómo acabó el pueblo de Egipto? ¿Cómo salió de allí? Que le dice, yo te llevaré, yo te haré volver. Pero ¿cómo acabó? Esclavizado, sufriendo, dudando de Dios. Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros. Estuvieron allí durante muchos años. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Pasaron de ser... ¿Cuánta gente marchó de esta situación cuando le está diciendo vete? ¿Cuántos marcharon y cuántos volvieron? Se fueron 70. Cuando habla aquí que Jacob va con su familia a Egipto, donde está José, su hijo, se fueron 70. ¿Cuántos volvieron? Millones. 2 millones. Ahí siempre hay esos números que bailan, pero es igual. O sea, de 70 a 1 millón ya sería muchísimo, pero a 2 aún más. 2 millones o más, ¿no? Es decir, era un pueblo, ¿sabes? La mitad de Cataluña. Ahí, pam, ¿sabes? Se fueron 70 y volvieron 2 millones. ¿Dónde ocurrió esto? En Egipto. En Egipto. A veces no entendemos el motivo, ¿no? Del silencio, de la prueba, porque ellos obviamente clamaban y se quejaban, pero Dios no les habló a ellos directamente. Dios escuchó el clamor y entonces llamó a Moisés, que también estaba en el desierto, y hizo toda una preparación y luego fue y se presentó al pueblo, Moisés en nombre de Dios, con Aarón. Pero ellos estaban clamando, pensaban que Dios no los escuchaba. Y por detrás Dios estaba preparando ya a aquel que les iba a guiar en la liberación, que fue Moisés. Pero ellos no lo sabían. Ellos, mientras estaba la zarza con Moisés y le estaba diciendo todo lo que iba a pasar, y luego Moisés hace el viaje de regreso, eso lleva un tiempo. Y ellos estaban clamando, pero no veían lo que sucedía por detrás. ¿Tú estás clamando por alguna situación en la que ves que no hay respuesta? ¿En la que Dios guarda silencio? ¿Estás en algún desierto en el que dices, parece que no voy a salir jamás de aquí? Pues este versículo nos da esas claves. Es en Egipto. Ahora hablaremos también de esto, pero es en Egipto donde hubo la multiplicación, pero te promete algo. Dice, yo te llevaré allí, haré de ti una gran nación, multiplicación, fruto, da igual, simplemente hay un crecimiento, ¿vale? En Egipto, pero dice, yo mismo haré que vuelvas. Es otra promesa. El desierto tiene un tiempo, un final. Te da una promesa. Esto no es para siempre. La cruz fue temporal, luego Jesús resucitó, se dejó las marcas, pero no se quedó en la cruz, no se quedó en el sufrimiento, sino que a partir de eso hubo una multiplicación, la salvación llegó, dice, como yo fui enviado, yo os envío a vosotros, el mismo espíritu que mi Padre me ha dado, os lo da a vosotros. Dice, ya no os llamo amigos, os llamo hermanos. Juan 20 o 21, cuando le habla a María Magdalena, dice, ve ahora a mis hermanos, mi Padre que es vuestro Padre, ahora, a través de ese sacrificio en la cruz. Y aquí está diciendo, yo os acompañaré. Ellos no lo sintieron, pueblo de Israel. Pensaban que estaba Dios lejos, pero dice, yo os acompañaré. Sufrió cada uno de los golpes, sufrió cada uno de los latigazos en Egipto. Al igual que Jesús sufrió cada uno de los latigazos y golpes que merecían nuestros pecados. Jesús les acompañó. Y hay, para hacerlo en claro, hay estas 3 promesas. Primero, no tengas miedo, porque yo te acompañaré. Y en segundo, haré que vuelvas. Eso es algo que nos tiene que animar. Me encanta un versículo que desde hace un tiempo me lo compartió mi mujer, mi hermosa mujer. Hace un tiempo y que me levantó en muchas ocasiones. No lo busquéis, Primera de Timoteo 1:18 dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Apoyado en sus promesas, apoyado en lo que Él ha dicho. Y apoyado en esto, vamos a continuar. Hay 2 maneras de entrar en Egipto, porque claro, Egipto pues, es un lugar malo, ¿vale? A fin de cuentas, pero dice, hay 2 maneras de entrar en Egipto. Puedes entrar, en este caso, por el propósito de Dios. Puedes entrar porque Dios tiene algo que hacer en este desierto, entonces Él te lleva, como Juan 15 dice, como dice, toda rama
Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero la que da fruto, ¿qué hace con ella? La poda. La limpia, o sea, la poda. La poda para que dé más fruto, exactamente. O sea, tú puedes entrar en un proceso no sé, de dificultad o una prueba, algo que Dios provoca para hacernos crecer, para liberarnos de algunas cosas, para sanar nuestros corazones, yo qué sé, lo que sea, pero es Dios quien te introduce allí, a ese Egipto. Y hay otra situación que puede ser por las consecuencias de tu pecado. Puede ser que estés viviendo una situación difícil, una prueba o lo que sea, y tú interpretes que es Dios, pero a lo mejor son las consecuencias de tu pecado. Entonces el tratamiento es diferente. Y eso sucedió lo mismo. Israel se fue a Egipto, pero Israel más adelante se fue a Babilonia. ¿Por qué? Por su pecado, por su desobediencia. Entonces tú puedes entrar de dos maneras. Porque sea Dios quien te acompaña y Dios quiere que pases por allí, como el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y dice Lucas que entró lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, pero salió en el poder. Y cuando sale del desierto es cuando Jesús en su primera predicación dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y un montón de cosas más. Pero fue Dios quien lo llevó allí. Y a veces no somos capaces de interpretar correctamente que la situación en la que estamos somos nosotros que nos hemos metido allí. Y a veces consideramos eso que es sufrimiento de parte de Cristo y no lo es. Y por eso no conseguimos salir de allí. Porque no lo tratamos correctamente. Hay dos actitudes ante las pruebas y ante esos procesos de Dios. Podemos resistirlas, como Jeremías, como el pueblo hizo con Jeremías. Jeremías les estaba advirtiendo de esas situaciones, de la prueba que iba a venir, desde Babilonia, va a venir. Y ahora por vuestro pecado, vuestras situaciones, va a venir y ya no se puede evitar esto. Dios ha decidido que os van a invadir, os van a llevar a Babilonia y vais a sufrir todas estas consecuencias. Y estuvo durante los 56, 57 capítulos que dura Jeremías diciéndoles: oye, aceptad la voluntad de Dios, aceptad que esto ahora es necesario, aceptad Babilonia porque Dios lo quiere utilizar para algo. Dice: no os resistáis, no lucháis contra ellos. Dios ha dicho que van a ser 70 años y 70 años van a ser. Pero el pueblo no quería aceptar esto, no quería aceptar ahora la voluntad de Dios para sanar sus corazones por su pecado, no querían. Quiero que dure 2 años. Y empiezan a levantarse profetas. No van a ser 70, van a ser 2 años. Van a ser, y lo que tú dices, Jeremías, eso no viene de parte de Dios porque solamente nos profetizas maldad para nosotros. Y lo resistían. Y precisamente porque resistieron, murió mucha más gente y hubo mucho más sufrimiento del que podrían haberse ahorrado si hubieran aceptado directamente la voluntad de Dios. Y puedes, ante esto que Dios te está invitando, acompañándote allí, podemos resistirnos o podemos entregarnos a ello. Hay un texto en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por ser un entrometido. Qué guay, ¿no? O sea, sufrir por ser un entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y ahora saltamos al 19. Así pues, los que sufrís, esta frase es fuerte, los que sufrís según la voluntad de Dios, los que sufrís según la voluntad de Dios, quiere decir que hay un sufrimiento que no es voluntad de Dios. Es un sufrimiento que no es Dios quien lo está provocando. Aquí está hablando de el sufrimiento por causa de las decisiones que tomas para poder seguir siendo fiel a Jesús. Cosas que tú decides dejar, de las que te decides apartar, o cosas que tú decides y coges esa cruz y hay un sufrimiento por esto. Dice: a los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel Creador y seguid practicando el bien. Aceptar lo que Dios te ofrece, confiando en la bondad de Dios y de que ese es el mejor camino para cumplir el propósito de Dios. Entonces me quedo con estas dos ideas que ya he comentado al principio. No hay prueba sin propósito
y no hay desierto sin final. No hay desierto sin final. Entonces la pregunta que tendrías que hacerte es, ¿qué tengo que aprender en mi situación, en mi silencio? ¿Qué tengo que aprender? Y ahí es donde tenemos que reflexionar ahora cada uno personalmente. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que Dios está queriendo con esta situación? ¿A dónde me está acompañando? ¿Y por qué estoy aquí? Teniendo estas preguntas en mente, me gustaría que fuéramos... bueno, no vayáis porque son muchos versículos, pero la historia de José, muy larga la historia de José, voy a saltar trozos, pero José era un joven al que Dios le hablaba. Hemos dicho que nos encanta que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, pues somos todo felicidad, irradiamos, ¿no? Luz, y cuando adoramos con toda nuestra intensidad y nuestra fuerza. Cuando oramos, ¡pam!, ¿no? Y José era un joven que tenía sueños de parte de Dios, que Dios le hablaba en sueños, y sueños impresionantes, con propósito, ¿no? Con una visión hacia el futuro. Y José de repente, pues un día se fue a dormir y tuvo un sueño y claro, pues lo contó a sus hermanos, ¿no? Dice, prestadme atención, que os voy a contar lo que he soñado. José tenía 11 hermanos, la mayoría de ellos mayores que él. Y dice, prestadme atención que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de repente mi gavilla se levantó, se quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hacían reverencias. Claro, qué fácil es cuando Dios te ha hablado contarlo, ¿no? Pero no hacemos lo mismo cuando Dios no nos habla, ¿no? Es decir, cuando estamos que no captamos nada de parte del Señor, que estamos allí en ese desierto, pues no lo contamos igual. Me hace gracia esta actitud, ¿no? Cómo nos gusta que Dios nos hable. Y de repente, otro día se va a dormir y dice, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Y eso se lo contó a sus hermanos y a sus padres. Los sueños eran correctos. A lo mejor su carácter, su respuesta y cómo empezó a contarlo de esta manera, pues tal vez no fue la manera más sabia, pero sí que los sueños eran correctos. Estaba hablando de la dirección, del propósito, estaba dándole una visión hacia el futuro. Y Dios le da una promesa, al igual que se la dio a Jacob, ¿no? De algo que iba a suceder. ¿Qué significa esto? Pues no lo sé. O sea, José probablemente no entendiera, bueno, no entendía qué significaban esos sueños. Lo entendió más adelante. Pero Dios le habló y él estaba contento con esto, ¿no? Y mira que me ha prometido Dios, mira que Dios me ha dicho. Es algo que vivimos nosotros al inicio de nuestro caminar con Jesús, ¿no? Que de repente tú abres la Biblia y ¡bah!, ¿sabes? Todo te habla. Escuchas las predicaciones y todas son para ti. Y todo con Jesús es nuevo, es emocionante, lo quieres compartir con gozo, ¿no? Eso yo, al menos, no sé si soy el único, pero ostras, cuando empiezas con Jesús hay una pasión, un amor inicial que luego madura, cambia, no siempre tiene que rebajar, pero hay algo especial en ese momento, ¿no? Lo compartes con todo el mundo, incluso de forma no sabia, pero lo comparte con pasión. Y de repente de allí pasa al desierto, sus hermanos lo venden, sus hermanos le odian, tienen envidia de él, y de repente pasa de tener la túnica de colores, el ser el hijo preferido de su padre, a de repente ser un esclavo de unos comerciantes que van a ir a Egipto y lo van a vender y va a estar en la casa de un hombre como sirviente. Y después en esa casa pasa ahora una situación, ¿no? Como seguramente conocéis, con la mujer de Potifar y de repente esa mujer quiere acostarse con él y él le dice que no y entonces la mujer pues hace un plan para intentar convencer a su marido de que él ha intentado acostarse con ella cuando no era verdad, pero total, acaba en la cárcel y pasa de ser el hijo preferido de su padre a estar en la cárcel sabiendo que su padre piensa que tal vez está muerto, solo, sin ningún tipo de esperanza, está allí en la cárcel. Dios le acompañaba, Dios le bendecía, claro, en el lugar donde estaba siempre acababa haciendo algo correcto, pero de repente pasa de lo más alto en su familia a lo más bajo. ¿Cuál fue la actitud de José? Un versículo que estaba pensando, ¿no? Antes, no vayáis, pero Apocalipsis 2, versículo 10. Otra promesa como
Dios le hace a Jacob, pues se lo hace a una iglesia, ¿no?, que están sufriendo. Le dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que algunos de vosotros, el diablo, os meterá en la cárcel para poneros a prueba. Sufriréis persecución durante 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. En el desierto, la persecución, en el dolor, ¿qué es lo que nos mantiene en pie? En primer lugar, las promesas que Dios dijo, que Él estaría con nosotros, las palabras iniciales que nos hicieron empezar y que te acompañan en esas promesas y te levantan, te ayudan a pelear. Pero la fidelidad y confianza. No es bueno tomar decisiones en la noche. Eso me dijo, lo leí en un libro hace poco. No es bueno tomar decisiones en la noche. La noche puede ser la noche física, pero en la noche de tu vida, ¿no? En los momentos más bajos no es bueno ahí tomar decisiones. Porque normalmente lo dejarías todo. Lo que es bueno es recordar las promesas que te hicieron empezar a pelear para que te ayuden a continuar hasta el final. Confianza y fidelidad. Por la actitud que tuvo José en el desierto. Avanzamos un poquito más a Génesis 41, 50-52. José fue fiel, José confió, no entendía, sufría muchísimo, como luego lo ves todo el rato llorando. Está llorando muchas veces, ¿no?, cuando se encuentra con sus hermanos. Pero de repente en Génesis 41 dice, antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. José, cuando estaba en la cárcel, hubo 2 personas que trabajaban para el rey, ¿no? La mayoría conocéis la historia, ¿no? Trabajaban para el rey y por una situación los 2 acabaron en la cárcel y los 2 tuvieron un sueño. Y José, pues él interpretaba los sueños y le dijo, Dios, el rey te va a llamar, a ti te va a matar, y el rey te va a llamar y a ti no te va a matar. Básicamente, en resumen, es esto. Y le dijo, cuando vayas delante del rey, acuérdate de mí. Háblale de mí, habla de que yo interprete este sueño. Háblale de mí. Y fueron los 2 y sucedió como José interpretó. El panadero murió y el copero fue otra vez restablecido como copero del rey. Y tardó 2 años en acordarse de... Es como yo cuando pongo la lavadora, pues me acuerdo 2 años después de que la he puesto. Mi mujer se reiría mucho, porque es verdad. Y cuando pongo el pan en el horno también me acuerdo a los 2 años si está quemado. Pero en Egipto, después de la cárcel, de mantenerse fiel, de hacer todo esto, pasó de estar en la cárcel a ser el segundo en importancia dentro del reinado de Egipto. Faraón, al ver los sueños, dijo, oye, yo he tenido un sueño también, quiero que me lo interpretes. José lo interpretó y Dios lo utilizó para salvar a multitudes de personas, porque el Señor le enseñó lo que estaba por venir y lo interpretó correctamente. Pues pasa que no quiero meterme ahí porque la historia es muy larga, la de José. A donde quiero ir es esto. Tuvo 2 hijos en Egipto, Manasés y Efraín. Manasés dice, Dios me ha hecho olvidar el dolor de la casa de mi padre. ¿Qué es lo que le dio? Un hijo, Manasés, que sanó las heridas de la casa de su padre. En Egipto fue donde José recibió la sanidad del dolor, donde preparó su corazón para luego el encuentro que tuvo con sus hermanos. José. Pero fue en Egipto donde recibió la sanidad por sus heridas, por cómo le trataron sus hermanos. Y luego tuvo Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fruto. Fructífero. Fue en Egipto donde José se volvió fructífero. Donde tuvo un hijo, se llamaba Fructífero. Y Dios le dio estos dos hijos. Avanzamos un poquito más. Génesis 45, versículos del 5 al 8. Sus hermanos que le vendieron, cuando llegan los 7 años de hambre,
pues en su tierra tampoco tenían hambre, tenían comida, y entonces van a Egipto porque saben que ahí hay un hombre que tiene acceso a almacenes y tal, y podrá darles comida. Entonces ellos van a Egipto a buscar a este hombre, y cuando llegan se encuentran con José. Y no les reconocen porque, yo qué sé, pues habría cambiado de aspecto, habría crecido, porque pasan bastantes años desde que Dios le da la promesa hasta que se cumple. Pasan muchos años. No estamos hablando de un día ni dos, ni de un año ni de dos. Tiempo, ¿no? Como hemos dicho antes, esperar. Pero llega un momento en el que José no puede aguantar más después de tanto llorar y se presentó delante de sus hermanos. Y Génesis 45 dice, a partir del versículo 4, yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero ahora, por favor, no os aflijáis más, ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó. No fuisteis vosotros que me vendisteis, fue Dios que me mandó delante de vosotros. ¿Para qué? Para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de vosotros para salvaros la vida de manera extraordinaria. Y fíjate esto, y de ese modo asegurarnos descendencia sobre la tierra. Vuelve a hablar de las siguientes generaciones, pensando no solamente en Él, sino detrás de Él. A veces las situaciones que vivimos son para prepararnos para lo que está detrás, para lo que está por venir, las siguientes generaciones. Las decisiones que yo tomo no me afectan a mí, afectan a mí y afectan a mi hijo Ian, que afectarán a sus hijos también. El lugar donde yo hago nacer a mis hijos. Y cómo yo me he dejado transformar por Dios, yo puedo ser o facilitador o dificultador de que ellos le conozcan también. Pero dice, de ese modo asegurarnos descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no vosotros. Fue en Egipto, donde Dios protegió la descendencia de Jacob, del pueblo de Israel, de donde vendría Jesús y donde venimos nosotros. En Egipto. Avanzando un poquito más, Génesis 50, cuando Jacob... no, perdona, 50 no, el 49, perdona. Oh, tío, tengo perdido. Tampoco, que tengo varias. Génesis 48, perdón, 48, versículos 3 en adelante. Jacob le dijo a José, el Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como posesión perpetua. Y ahora vamos al versículo 9, que José se presenta delante de Jacob con sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y al ver los hijos de José, Israel le preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Y me encanta la respuesta. Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, en este lugar de sufrimiento, en este lugar de silencio. Dice, estos son los hijos. Este es el fruto de estar aquí. Y a veces yo veo situaciones en mi vida complicadas, ¿sabes? Y de repente no ves, ¿no?, a tu alrededor, cuando parece que sea todo oscuro, pero de repente miras hacia atrás y veo a mi esposa, veo a mi hijo y digo, es duro la situación, ¿no? Todo desde Egipto y tal, pero digo, ostras, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí. Esto es lo que Dios me ha dado. Y veo mi familia, veo tal y digo, no entiendo, pero después de ver el fruto que ha dado, te doy las gracias. No sé qué habría pasado si yo no hubiera tomado las decisiones que he tomado, tal, pero probablemente pues no estaría casado, no tendría este hijo tan guapo. Les digo, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí, en este lugar, que en otro lugar no me los habría dado. Era mejor estar en la tierra prometida, era mejor estar en otro lugar. A lo mejor para mí sería más fácil estar en otro sitio, pero ha sido aquí donde Dios me ha dado esto. Y lo presento para que lo bendigan. Génesis 49, 22, ahora sí. Jacob está hablando de José y dice, José
es un retoño fértil. Fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Ya por último, hablando de la fertilidad ahora que tiene Jacob, y por último Génesis 50, del 24 al 25, dice: cuando José estaba a punto de morir, después de haber pasado todo esto, y aún siguen en el desierto, José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudaros y os llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento y les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudaros, vendrá a visitaros, dice literalmente. Cuando esto ocurra, vosotros deberéis llevaros de aquí mis huesos. Y he contado la historia de José. La historia es muy larga, ¿no? Son 13, 14 capítulos. Pero vemos el inicio, vemos el final, hay una promesa, luego hay un desierto, pero luego vemos el fruto de todo ello. Para mí lo importante es que, lo más seguro es que la mayoría de nosotros nos encontremos en una situación similar, de desierto, de silencio. Pero es un momento ahora para recordar que Dios es bueno, que Él nos ama y que siempre cumple sus promesas. Que no podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él quiere hacer todavía. Porque el desierto tiene un final. El desierto tiene un final. Y Dios dice: oye, yo os voy a visitar, yo os voy a ayudar. Y si estás en un desierto, hay que descubrir cuál es el propósito de ese desierto. Cuál es el motivo por el cual estás allí. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que descubrir? Los tesoros escondidos de ese lugar. Para que Dios sane tu corazón y te haga fructífero en ese lugar, en ese desierto. A veces nos quejamos del lugar en el que Dios nos ha puesto, pero no entendemos que es precisamente en ese lugar donde Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Y más que resistir, lo que Dios quiere hacer es aceptar su voluntad, entregarnos, ser fiel, nunca dejar de confiar y adorarle, recordar su bondad. No entiendo esto, pero Dios me ama, Dios es bueno y yo voy a ser fiel hasta el final. Me gustaría compartir con vosotros una canción que he descubierto hace poco y la tradujimos al catalán. Si alguien no sabe catalán, pues bo es bueno, ¿vale? Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y reflexionar sobre nuestra situación, sobre nuestra vida, y tal vez te encuentres en un momento de duda, en un momento de dolor, en un momento de preguntas. ¿Sabes? No hay gigante, no hay lucha. El diablo no puede hacer nada contra alguien que jamás dudará de la bondad y el amor de Dios. Cuando tú consigues, a pesar de todo, a pesar de los golpes, a pesar de lo difícil que sea la situación, a pesar de todo, eres inquebrantable en esto, una confianza inquebrantable en el amor y en la bondad de nuestro Dios. Da igual lo que haga el diablo, no puede hacer nada. Porque Él se escuda en las mentiras, se escuda en convencerte de que Dios realmente, a lo mejor no te puede convencer de que Dios exista o no, porque para ti es algo evidente, Dios ha hecho algo, entonces a lo mejor no te puede convencer de que Dios no existe y eso es mentira, pero a lo mejor sí que te puede intentar convencer de que Él no sea realmente bueno, de que lo que Dios te ha dado no es realmente sabio, sino que tú podrías haber tomado mejores decisiones y haberlo hecho de forma diferente y dudar de la sabiduría de Dios. De decir: Señor, tú no sabes. Lo que tendría que pasar es esto. Lo que tendríamos que hacer sería esto. Eres tú el que se ha equivocado. Pero cuando alguien dice eso, como es la noche, no voy a tomar decisiones. Solamente voy a recordar lo que he visto en la luz. Voy a recordar su amor. Voy a recordar la intensidad de su amor y de su bondad en la cruz. Que el silencio no siempre significa distancia. Que el silencio no siempre significa que Dios no esté presente, sino que Él está trabajando, que Él está haciendo algo. Y pensemos en estas cosas y declaremos que Dios es bueno y de que un día Él nos va a hablar y que como Habacuc y como tantos otros esperaremos
esperaremos. Como Elías cuando estaba orando, cuando Dios le dijo que orara para que lloviera, y estaba de rodillas y miraba al horizonte y le decía a su siervo, ¿ves algo? Y no se veía nada. Y Elías, en vez de tomar la decisión de dejar de orar, continuó orando, y hasta 7 veces oraba. Oraba, se levantaba y miraba al horizonte. ¿Ves algo? No, pues continuó orando. Y si no hubiera sido la 7ª, habría sido la 8ª, la 10ª o la 20ª. Porque él estaba convencido de lo que Dios prometió lo iba a cumplir. Y si Él dijo que no nos abandonaría, no nos abandonaría. Y si Él dijo que estaría con nosotros, estará con nosotros. Y aunque no lo sintamos, eso no deja de ser cierto. Que Dios está con nosotros, que su Espíritu vive dentro de nosotros, que somos adoptados, que no somos abandonados, que Él se entregó en la cruz, que el precio de nuestro pecado ya ha sido pagado, el precio de nuestras heridas ya fue pagado también en la cruz, y podemos pedir al Señor que sane nuestros corazones, que podamos presentarnos delante de Él y llamarle papá, que no somos siervos, que no somos ciudadanos simplemente, somos hijos. Y Dios dice que le ha placido darnos el reino, no las migajas, el reino entero para sus hijos. Y a veces nos conformamos con tan poco, cuando Dios nos quiere dar todo. Y me gustaría compartir con vosotros esta canción y que podamos adorar un momento y recordar que el Señor es bueno y que nunca nos abandonará. Así que si nos ponemos de pie, podemos orar, podemos tener este momento antes de terminar, pero recordar que el Señor es bueno, que tú eres bueno, Jesús, que tú no fallas en tus promesas, Señor, que lo que tú dices lo cumplirás. Jesús, creemos en ti, Señor. Aunque hay dolor, aunque hay sufrimiento, aunque hay dudas y preguntas, Señor, no dudaremos de tu bondad, de tu amor, Señor. No dudaremos de tu fidelidad, porque la misma intensidad que hubo en el silencio en la cruz es la misma intensidad de amor, Señor, que hay ahora en nuestras situaciones. Jesús, de que la obra que tú has empezado no la vas a dejar a medio terminar, Señor, sino que vas a continuar, Señor, limpiando, restaurando, sanando, porque esto tiene un propósito, Señor. Porque no disfrutas de corregirnos, Señor. Es una corrección necesaria para sanar, liberar y establecer el corazón de Jesús en nosotros, Señor. Que no entendamos mal, Señor. Que nunca dudemos, papá, de que eres un despropósito, de que todo esto no tiene sentido. Para ti tiene sentido, con eso es suficiente, Señor. Enséñanos lo que tenemos que aprender en este lugar, Jesús. Sana nuestros corazones, que seamos una iglesia firme en ti, inquebrantable en el gozo, inquebrantable en la confianza. Jesús, queremos más de ti, Señor. En este lugar, en esta iglesia, Señor, abre los cielos, Jesús. Que al Rey del mundo sigas en un popular, la forca saciará la meva canción. Que al Rei del mundo siga el meu refugiate, preu del meu rescat, la meva cançó. Tu ets tan bo, tu ets tan bo, ets tan bo.
Papá, Señor, que nunca dudemos de tu bondad, de tu amor, Señor. Que nunca nos olvidemos de la cruz, Señor. Cuando estemos dudando, que recordemos que fue un silencio lo que nos trajo salvación, Señor. Cuando estemos dudando, Señor, recordamos que fue una cruz y no una cama, Señor. Lo que tú utilizaste, Señor, para llevar la salvación, para apoyar tu salvación, Señor. No fue un colchón, no fue algo agradable, fue una cruz, Jesús. Que aceptemos la cruz que nos ofreces para ser tus discípulos, Señor. Para poder estar donde tú estés, Señor. Seguirte, Señor, en un camino en el que no andamos solos, sino que tú vas delante de nosotros, Señor. Tú vas delante de nosotros, has llevado la cruz antes que nosotros, Jesús. No nos pides algo que tú no hayas hecho primero, Señor. No es injusto esto. No es injusta esta situación, Señor. Porque tú cargaste mis pecados, tú cargaste mis heridas, mis cadenas en la cruz, Jesús. Simplemente es necesaria la cruz para poder andar en el camino, Señor, donde tú estás. No me importa el desierto, lo que me importa es que me acompañes, Jesús. No me importa el silencio, lo que me importa, Señor, es que tú estés allí. Estar donde tú quieres que estés, Señor. Hacer lo que tú quieres que haga. Jesús, queremos estar contigo, Señor. No nos importa nada más, Señor. Nada más, Jesús. Nada más. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Jesús, abre nuestros ojos, Señor. Libera nuestros corazones, papá. Queremos verte en este desierto, queremos escuchar tu voz en este silencio, queremos ver tu luz en esta oscuridad, Señor. Recuérdanos la promesa, recuérdanos tus palabras, Señor, que nos inspiraron al principio, nos hicieron empezar a andar el camino, que no bajemos los brazos, Señor, que no abandonemos nuestra cruz, Señor, que no nos alejemos de tu presencia. Papá, queremos estar donde tú estés. Abre nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu amor y que tus promesas, Señor, sean la base donde andamos, Señor. Que no veamos nada más, que seamos ciegos y sordos a este mundo para tener los ojos y los oídos abiertos a ti y a tus palabras, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Papá, trabaja, haz lo que tengas que hacer, no importa el dolor, pero vemos el final, Señor, de fruto y de sanidad, Señor, que recibió José, y queremos lo mismo, papá, queremos la convicción y que traslademos a la siguiente generación no el dolor de la cruz, sino la esperanza de su promesa, de que tú volverás, Jesús, en este desierto, en este peregrinaje, Señor, tú volverás, Señor. Nos llevarás a esa casa, a esa morada en el cielo, Señor. Que lo que transmitamos a los hijos, a la siguiente generación, no sea el peso de la cruz, sino el poder de tus promesas y palabras, Señor. La esperanza de la restauración y salvación final. Papá, que estemos mirando al horizonte con la esperanza y convicción de que un día te veremos a ti en las nubes, Jesús. Y que volverás a buscarnos porque no somos olvidados. No somos olvidados. En el nombre de Jesús.